Bienvenidos nuevamente a Sala de Artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Esta mañana nos honra con su presencia eso de decir que es una artista plástica es tan general, ¿verdad? Pero sí lo es. Pero sobre todo nos honra con su presencia la escultora guatemalteca Arianka López. Arianka, bienvenida primero al programa. Gracias. Es un honor, un gusto tenerla aquí. Gracias. Arianka es un personaje del universo de nuestras artes plásticas, con mucha presencia. Siempre está apareciendo ella en las redes sociales, en los eventos culturales, en fin. Para donde uno voltea a ver en esta pequeña ciudad que sigue siendo la ciudad de Guatemala, se encuentra con la presencia afortunada de Arianka López. Arianka, yo no quisiera ser quien le diga al público quién es usted, sino que quisiera más bien que sea usted quien le cuente al público quién es Arianka López, cuáles son sus asideros académicos, en fin, ahí le voy a ir poniendo cuñitas para que nos haga el favor de contarnos. Ya conoce usted más o menos cómo se mueve el programa. Así que bienvenida y el público está esperando que usted nos cuente quién es usted. Gracias por la invitación. Y pues antes que nada podría decir que Arianka López, yo, soy una mujer, ¿verdad? Una estudiante de la naturaleza, así es como me considero, ¿verdad? Y me identifico mucho, más que nada ahora a estas alturas de mi vida, más que escultora, más que artista, soy como una admiradora de la naturaleza. Yo comencé mis estudios hace 17 años. Empecé justamente porque mi padre también era retratista. Entonces, él fue el que me habló acerca de la escuela. Justamente hablaba con Esteban, mi esposo, que yo venía como con esa idea cuando era pequeña de querer estudiar algo que tuviera que ver con el arte, con la pintura. Todavía no conocía la escultura, sino que solo algo donde yo quería dibujar, donde yo quería pintar. No específicamente porque no me gustaran las matemáticas, sino que simplemente quería dedicarme a hacer eso toda la vida, me veía dibujando. Y obviamente al pasar el tiempo, ya antes de entrar a la escuela en básicos, le conté a mi papá y le insistí tanto que tampoco él me contó que había estado en la escuela de arte, o sea, nunca me lo mencionó. Hasta que ya me vio insistente, ya terminando básicos, que le dije que quería estudiar esto y que si él no conocía algún lugar o un colegio donde yo podía dedicarme a esto. Y entonces ya después de eso me dijo así como de, ¿estás segura? Así como totalmente, porque meterse a la carrera en el mundo del arte es muy difícil. Y entonces le dije, sí, estoy segura y me quiero dedicar a eso y voy a hacer lo que sea. Y pues me habló de la escuela de arte y es así como comencé en los estudios en arte. ¿Había sido miembro de la escuela también? Mi papá era muy buen retratista, entonces en la escuela de arte por supuesto se iniciaba el primer año y pues se termina, pero él como era un buen retratista y obviamente un joven altanero, ¿verdad? Y egocéntrico, quería pasarse ya como al tercer año donde ya estaban haciendo retrato. Y obviamente no lo dejaron. Y entonces él solo estudió un año de lo rebelde que era, entonces ya no siguió. Mire, hemos perdido algunos artistas así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Ogneto Besch, que llega a la Escuela de Arte, a la Real Academia de Artes de San Fernando, y no quiere hacer todos los cursos, digamos, básicos de la formación en San Fernando, porque según él ya lo sabía, esos ya eran presaberes que llevaba, ¿verdad? Claro. Y entonces empieza a tomar cursos libres
y ya ve usted el retratista y el paisajista extraordinario que es don Neto. El problema con nosotros es que la escuela digamos, la academia en términos generales, la academia nuestra es muy rígida, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo con mucho cariño los años 70 en los que, vamos a ver, en el rectorado del doctor Vázquez Martínez, él impulsa que algunos intelectuales, escritores y pintores fueran a trabajar a la academia, a usted a enseñar sus conocimientos a la academia. De esa cuenta, por ejemplo, tenemos que don Óscar González Goyri era el maestro de dibujo en la Facultad de Arquitectura, ¿va usted? Exacto. Y de repente don Óscar dejó de trabajar por su edad ahí, y llegó González Goyri Roberto, el Tecolote, el Bolo Flores, es decir, trabajaban en varias facultades nuestros grandes intelectuales, Roberto Cabrera, Exacto. ¿verdad? Son Bueno, investigadores. sí, pero lamentablemente la academia nuestra es muy rígida y se pierde la oportunidad de que, digamos, los aportes humanísticos de nuestros intelectuales pues también vayan al conocimiento universitario y al conocimiento de la Escuela de Arte particularmente. Exacto. Bueno, o sea, hizo la formación en la ENAP. ¿Quiénes son sus compañeros? ¿A qué generación de artistas pertenece usted en la ENAP? Ay, mi generación varios también son docentes. Tengo presente ahorita a Damaris Boche, que está en Correos, me parece, Fabiola Aguirre, Diana Fernández. Diana Fernández es su compañera en la escuela. No, Diana García, perdón. Ah, sí, sí. Ajá. No, ella es pintora, pero se fue también del país. Tal vez como de las que más conocemos, podríamos decir, de Estefanía Valls Urquijo, ¿verdad? Ella, de ahí estamos con Atiliano Pérez, Aminta Canís, ¿verdad? Que también estuvo en Correos. Casi todos se fueron a ser como docentes de la municipalidad. De la municipalidad, ¿cómo no? Arianka también, bueno, está en casa Arianka, porque resulta que Arianka y Esteban Solares, su esposo, son egresados de la Escuela Superior de Arte, así que esta es su alma mater, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, su casa académica. Así. ¿En qué momento vamos a esa pregunta que hay que hacerle a todos los artistas? Porque a la gente le interesa siempre saber esto, a nosotros también, pero sobre todo a la gente nos interesa que usted le cuente. ¿En qué momento descubre usted que no quiere ser grabadora ni pintora, sino más bien escultora? ¿En qué momento se liga Arianka López a la materia y a la tridimensionalidad? Vamos a ver, cuéntenos. Siempre me ha gustado el dibujo, y creo que le tengo todavía, creo, miedo como al color, ¿verdad? Me parece que es algo tan dominante, los colores, manejar los colores. Yo admiro mucho por eso a Esteban, porque él los domina en la composición y todo, pero a mí me sorprende. Entonces, en este caso, dije yo, en la escuela de arte, ¿verdad? Me gustó mucho el material, por supuesto, a pesar de que en modelado yo la verdad es que no modelo tanto, ¿verdad? No. Entonces necesitaba de expresarme con materia, ¿verdad? Entonces, después de conocer justamente en la historia del arte a los maestros guatemaltecos que son muy matéricos, empecé a experimentar con el arte matérico de varias vanguardias, pero no era suficiente, ¿verdad? Para mí. Entonces el material que seguía era la escultura, ¿verdad? Entonces ya en este caso mi maestro fue Jorge Girón Pérez, una persona muy inteligente, muy hábil, súper práctica. Yo tal vez lo considero como mi segundo papá, tal vez de alguna manera, porque era así como bien
no me trataba con delicadeza, ¿verdad? En este caso, y eso me gustaba porque obviamente el rol, a pesar de que soy, o sea, mujer, en este caso, el rol de mujer en la escultura es bien complejo y pues obviamente tal vez antes era mucho más delgadita, entonces me decían así como de, vas a trabajar, pero se usa maquinaria pesada, ¿verdad? O sea, como con fuerza. Y yo decía, no, no puede ser que eso me impida hacer algo que pues yo quiero hacer y justamente me metí también un poco por rebeldía a la escultura. A la escultura. ¿Verdad? Porque me dijeron que tal vez no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces me metí en la escultura, en este caso en la escuela, y me llamó mucho la atención porque cabalmente el maestro también era como cabal, como que acaba de integrarse a la especialización de escultura y él nos íbamos a trabajar con el mármol. Entonces para mí eso fue como, me cambió la vida, la verdad. Él me cambió la vida en este caso con las técnicas, ¿verdad? De tallas en piedra, porque eso me pareció interesante y un reto, porque él nos dijo, en este año ustedes tienen que trabajar 8 piezas, 7 piezas creo que era, 7 piezas, en mármol, como ustedes quieran, pero tienen que, al final de año me las tienen que entregar. Entonces era una dedicación. Creo yo que el interés y el amor por la escultura y la talla, en este caso aprendida, ¿verdad? Y trabajarla muy bien, o sea, en cuanto a calidad, ver las vetas del mármol, es algo que realmente sí a uno le cambia, ¿verdad? Se cambia la vida, ¿verdad? Si uno la ve a usted en la calle, efectivamente, es decir, yo la conocí a usted como escultora, ¿verdad? Pero si uno la ve a usted en la calle, pues difícilmente se imaginaría uno que es cabalmente lo que usted está diciendo, escultora, porque yo recuerdo haber visto trabajar a Aquiles Jiménez en el taller de Víctor Hugo Sánchez en Tecpan. En realidad hay que tener condición física y hay que tener dominio del equipo, porque el equipo, de verdad, no se puede volar los dedos con eso, ¿verdad? Para no hablar de más. Sí. Pero como por aquí, por las cámaras de Tedusa, que hemos tenido la suerte de que ha pasado Nuni Canals y también Diana Fernández, ambas damas delicadísimas, ¿verdad? Entonces para mí no es ninguna novedad que usted nos sorprenda con esa apariencia tan delicada que tiene y siendo pues usted escultora, ¿verdad? ¿Cuáles son los escultores que han impresionado su vida y su trabajo? Los escultores locales o de afuera que hayan impresionado su trabajo, Arianka. Ok, digamos, Max Leiva es un referente que es desde siempre, ¿verdad? Incluso llegó a darnos un taller a la escuela, por eso lo conocimos, o sea, como una introducción para entrar a apoyar a los simposios, justamente, pero podríamos decir que nos llegó a enseñar algo que también tal vez nos llegó como a enriquecer, ¿verdad? Porque como le digo, el maestro que nosotros teníamos era muy bueno, entonces él nos llenaba de mucha información y han sido tal vez ellos parte de este movimiento, ¿verdad? Que surge en mí, de seguir con la piedra, de no parar. Otro escultor llegando como más a la historia, tal vez Roberto Cabrera, que él se consideraba como pintura de instalación, que hacía, ¿verdad? Hacía una unificación, ¿verdad? De varios elementos, de varios materiales. Entonces creo yo que ellos han sido, Roberto Cabrera, porque pues fue un artista muy atrevido, ¿verdad? Un artista que no le pedía permiso, siento yo, a nadie para hacer lo que hacía, ¿verdad? Y lo que mostraba, ¿verdad? Siempre lo dejaba a uno impactado, ¿verdad? Sin temor a que van a decir si era una estética diferente. Para varias generaciones Roberto Cabrera es un referente indudablemente, y mire,
es muy grato para nosotros que fuimos amigos de él, ¿verdad? Muy grato escucharlos hablar en estos términos de él y de su trabajo. Yo siempre pensé que de Vértebra, pues, el poeta, la sustancia de Vértebra era Roberto Cabrera. Es decir, el trabajo de Anleu Díaz es extraordinario, sobre todo las tintas son maravillosas, yo tengo algunas por fortuna. El trabajo del maestro Elmar Rojas, académicamente, la grande, la maravilloso a usted. Bueno, nadie va a volver a ganar el premio del Sesquicentenario de los Ayuntamientos de América si no es con la calidad, con el esmero de Elmar Rojas. Pero realmente el discurso de Vértebra era Roberto Cabrera, el intelectual, el poeta, el artista profundo, hasta el final de su vida, ¿verdad? Fue Roberto Cabrera. Sí, un artista muy integral, él, indudablemente, ¿verdad? Exacto. Creo que es una personalidad irrepetible en el mundo de nuestras artes plásticas, lamentablemente. Exacto. Mire, aquí el tiempo vuela. Okay. Así que se acabó el primer segmento, aunque usted y yo no lo creamos. Estoy muy contento y a gusto con usted aquí. Yeah. Y no me daba yo cuenta de que estamos terminando. Volvemos con Arianka López al segundo segmento de Sala de Artistas de TV USAC. Gracias por su audiencia. De regreso en Sala de Artistas con la escultora guatemalteca Arianka López. Arianka nos ha dicho en el momento de estructurar el guión de este programa que su principal, y ella lo dijo de alguna manera, ya que su principal pulsión, que su principal fascinación es la naturaleza y todas sus integralidades. Yo no quisiera ser yo quien especule al respecto, quisiera que usted le cuente a la gente cómo es eso, cómo la naturaleza funciona en usted y cómo es esa interacción entre usted y la naturaleza, cómo la naturaleza actúa en el artista y en la persona que es Arianka López. En este caso, la naturaleza para mí es como la fuente, creo que de todo lo que hago, ¿verdad? La que me impulsa, la que me motiva, incluso con los materiales. Me considero una persona bastante orgánica, en este caso con materiales, ¿verdad? Intento no trabajar ningún tipo de material que sea tan contaminante, ¿verdad? Resinas, nada que pueda dejar de alguna manera una huella tan dañina, ¿verdad? Negativa en la naturaleza. Exacto. Por eso mismo de que la admiro y la protejo, y así como es básicamente tan perfecta e imperfecta a la vez, ¿verdad? Nos muestra diferentes etapas en ella, en las que ella es vida y a la vez es muerte, ¿verdad? Pero que también ella puede justamente con esa muerte, ¿verdad? Generar nuevamente vida, ¿verdad? Entonces, eso justamente me lleva a trabajar sobre materiales, en este caso con los que son más amigables, ¿verdad? De piedras, incluso hasta madera, pero siempre digo de que si trabajamos madera, no trabajo tanto madera, también por lo mismo, pero si trabajara madera, en este caso, o con los alumnos que trabajamos talla en madera,
les digo que también una de sus partes, de una responsabilidad es de que si trabajan madera, que siembren árboles, ¿verdad? Porque básicamente es algo que va de la mano, ¿verdad? No solo vamos a consumir, sino que también vamos a aportar. Y el barro, ¿verdad? Que es un material que también hago mucho terracotas también, entonces es también algo orgánico. Y en este caso tengo varias series que tienen mucho que ver con la naturaleza. Hago insectos, ¿verdad? En piedra y en terracotas, porque en el transcurso de este tiempo, después de pandemia, que tuvimos tiempo de estar en confinamiento, ¿verdad? Algo que se me dio fue como apreciarla mucho más, ¿verdad? Entonces, observarla, ¿verdad? Ver los cambios, sus etapas, observar a los animales, o sea, si tienen plantas, o sea, ahí sí que pueden ir observando desde cómo nacen hasta cómo mueren y qué tipo de animales hospedan, ¿verdad? Así es como fui como empapándome un poco más acerca de los insectos de cada maceta que tengo en la casa, ¿verdad? Más o menos tengo como entendido de que en agosto vienen unos insectos espina, ¿verdad? En noviembre salen otro tipo de flores, ¿verdad? Entonces el estudio de la naturaleza para mí es muy importante. Hasta que justamente vengo yo y digo yo, bueno, entonces sí, ya que soy escultora, voy a hacer esculturas. Entonces empecé a hacer de animales y empecé a hacer una serie que se llama el nido de Venus, que en este caso son nidos con diferentes materiales, incluso hasta raíces, ¿verdad? Que se secan. Y entonces ya les hago yo como un tratamiento y les agrego y los huevos en este caso no son huevos, pero los considero más como una semilla. Y las semillas todas son unos pechos, son mamas, son chichas, porque son muy representativos. Entonces, además porque justamente todas las flores, ¿verdad? Cada vez que nacen o empieza a crecer un bulbo o un botón, tienen esa forma. Entonces, y a la hora de que empiezan como a surgir, el pecho, o sea, por dentro es como una flor, o sea, no sé si lo han visto, pero justamente da esa forma. Entonces tengo una serie de pechos, ¿verdad? Una de mis también referentes, obviamente siempre uno al realizar las obras, pues como para tal vez observar un poco más quién trabaja algo así, es una francesa, ¿verdad? Que trabajó, me parece que en los 70s, cabal una serie de pechos, pero el rol de ella era bien diferente, ¿verdad? Más dado a la psicología. Y entonces me metí también justamente en esta etapa, ¿verdad? De la psicología y justamente pues hay como una teoría del pecho bueno y el pecho malo, ¿verdad? En donde justamente pues uno observa básicamente cómo se puede percibir, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo desde que uno está tomando, ¿verdad? El pecho de la madre, ¿verdad? Y cómo empiezan como a surgir esos sentimientos o esos emociones, ¿verdad? Cuando uno es bebé, a la hora de que le quitan el pecho, ¿verdad? Entonces es Melanie Klein es justamente la que hace esa teoría, que es justamente una de las que es como estudiantes, me parece, de Freud. ¿Cómo no? Entonces, el discipulado de Freud. Exacto. Entonces, de esa forma como que me integro un poco más, ¿verdad? Acerca de la naturaleza con las obras que hago, ¿verdad? Tengo varias esculturas justamente donde también me gusta hacer como bastante, tirándome un poco como a lo de Cabrera, ¿verdad? Como haciendo esculturas que a mí me gustan, que parecen como muy grotescas, podríamos decir. Hay una pieza, ¿verdad?, en las que yo le envié las imágenes, ¿verdad?, donde es un hombre hincado, ¿verdad?,
que tiene como un pene erecto, ¿verdad? Pero de este le sale hojas, ¿verdad? Raíces, porque justamente pienso que también hay mucho tabú en la sexualidad. Y entonces obviamente, y la naturaleza surge justamente también, tiene parte que ver, ¿verdad?, en la sexualidad y el ser humano. Entonces de esa forma integro al ser humano con la naturaleza, como mostrando como partes como más sensibles, ¿verdad?, atrevidas, que usualmente pues no lo aceptan, ¿verdad?, en esta sociedad. Bueno, mire, pues vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Si usted tiene razón en esto último que dijo, vamos a empezar de atrás para adelante. Esta es una sociedad mojigata, ¿verdad? En la que no queremos aceptar que la libido nos tiene aquí, ¿verdad? Que hemos llegado hasta aquí porque sin la libido no habríamos llegado, ¿verdad? Somos los únicos miembros del reino de la biología, que en tanto la libido esté viva en nosotros, estamos activos sexualmente, ¿verdad? Todos los otros animales tienen periodos muy cortos y cuando son viejos se olvidan del asunto, ¿verdad? Nosotros no, nosotros pasamos en celo toda la vida realmente, ¿eh? Es importante que desde el arte se empiece a hablar de la naturaleza también. Es decir, no de la naturaleza solo como un objeto estético, sino de la naturaleza a la que pertenecemos finalmente, ¿verdad? Aquí hemos hablado de este tema más o menos varias veces y resulta que somos parte de la naturaleza, pero digamos, la ideología que nos subyace, que es la religión, la ideología que nos subyace nos enseñó que somos la punta de lanza de la naturaleza y no somos parte del entramado de la naturaleza, y cada vez que dañamos la naturaleza estamos dañando a la especie también. Claro. Y de esa cuenta hemos llegado a un momento de crisis, crisis de la especie, crisis planetaria de la especie, ¿verdad? Estamos iniciando el proceso de la extinción de la especie cabalmente, ¿verdad? Entonces juntarse en torno, esta es una imagen bonita pero cierta que debiera funcionar, juntarse en torno al fuego sagrado de la ciencia y del arte y de los valores más importantes de las religiones, que los tienen. Las religiones no tuvieron ahí 2000 años por gusto, 5000 años por gusto, ¿verdad? Juntarnos en torno a ese fuego sagrado de los valores más importantes de la ciencia, del arte y también de las religiones. Cabalmente, religión, religar quiere decir juntar, ¿verdad? Que nos juntáramos en torno a esos valores para que de verdad la naturaleza sea nuestro asidero. Con usted hablamos muy brevemente de la salud mental y el arte como instrumento de sanación. Exacto. Aquí estoy sacando el gato bravo y se lo echo encima. Cuéntenos. Cuéntenos, Arianka. Cuéntenos qué es esto de cómo ve usted el arte como elemento para la sanación, para una mejor salud mental. En este caso creo yo que es muy, muy importante porque todos los seres humanos necesitamos del arte de una u otra manera, ¿verdad? Comparto eso. Y no sabemos realmente cómo nos puede llegar a
a sanar, ¿verdad? O sea, escuchando melodías, pintando, escribiendo, ¿verdad? Pero en este caso, creo que el arte me ha sanado toda la vida, ¿verdad? O sea, yo creo que lo elegí justamente por eso, ¿verdad? Porque es justamente un mundo en el que yo elegí crear, ¿verdad? En vez de no sé, de pensar, ¿no? En vez de quejarme tal vez, ¿verdad? Que usualmente nos acostumbramos a eso, ¿verdad? A la queja. Entonces, creo yo que en este caso el arte como herramienta para nosotros, o para mí en este caso, ha sido bien esencial, ¿verdad? Y justamente, sobre todo, empecé a verlo como terapia como en el 2022, ¿verdad? Esa es como la fecha que tengo como más exacta, porque en este caso, pues obviamente todos llevamos diferentes estilos de vida, ¿verdad? Y hay momentos en los que a veces, pues, hablaré como en el papel de mujer, ¿verdad? Porque obviamente es el que me corresponde. Y puedo decir que a mis 39 años, ¿verdad? Puedo decir que me ha costado salir, así como mostrar esto que le acabo de decir justamente de la naturaleza, y mostrar piezas que no mostraría porque son piezas que yo hago para mí, ¿verdad? Y que obviamente intenté en algún momento compartirlas, pero obviamente son piezas que son como más topadas por ser tabú, ¿verdad? Y obviamente aceptar que pues hago piezas así como bien diferentes, podríamos decirlo de esa forma. Ahora las acepto, ¿verdad? Más que nada, y puedo decir que justamente tengo como más valor, ¿verdad? Porque durante el tiempo, ¿verdad? Que de mi crecimiento, era una mujer como más, no sumisa, sino más penosa, una mujer más, en este caso, con miedo, temerosa, por qué decir, qué no hacer, ¿verdad? Guatemalteca. Sí, totalmente, muy conservadora, ¿verdad? Sí, cabal, la cultura guatemalteca en cuanto hombres y mujeres, en este caso, por supuesto. hombres y mujeres. Ahí cabemos todos, estamos. Exacto, ajá, temerosos ámbito. de decir y hacer, y de criticar, o sea, de ser libres en general, ¿verdad? Aunque la libertad también es algo que podemos, es compleja también, ¿verdad? Porque no hay una total libertad. Pero en este caso, justamente, ya después de tanto tiempo, ¿verdad?, de represión, hay un momento, ahora le llamamos ansiedad, ¿verdad?, por supuesto, y le llamamos neurosis, pero puedo decir, ¿verdad?, en voz alta, de que sí, ¿verdad?, me considero cabalmente una persona, pues, neurótica, ansiosa, por todos estos limitantes que tuve, ¿verdad?, y que parámetros mentales, en todo caso, que me fueron como imponiendo, ¿verdad? Educando. Y que no digo que obviamente ahora, ¿verdad?, que voy a terapia, puedo decir de que no culpo a mis padres, porque, y si en algún momento lo hice fue por mucho tiempo, y que ahora puedo decir que no los culpo porque es como un círculo, ¿verdad?, en el que obviamente los padres van haciendo lo que creen mejor para nosotros, y que obviamente si no hay una reflexión, si no hay una forma de ver las cosas, si lo hicieron mal, si lo hicieron bien, entonces obviamente siempre se queda igual, ¿verdad? Pero obviamente es de uno el seguir y reflexionar y ver, ¿verdad? En este caso, el arte me ha ayudado a autosanarme, en este caso, que empecé a realizar modelados. Acá sí hice modelados de momentos en los que yo me sentí como bien, como atormentada, frustrada, no sé, no podía, algo así como no podía más, ¿verdad? Entonces obviamente el modelado para mí fue algo que me liberó
o sea, por días y semanas trabajé, ¿verdad? Modelados. Esa es una pieza que de la exposición que estoy, en la que estoy ahorita. La del Museo del Holocausto. Ajá. Y esta pieza es muy representativa por eso, ¿verdad? Porque como toda emoción, surge, está presente, está con fuerza y luego desaparece, ¿verdad? Así es justamente esta pieza. Mire, si me permite hacer una breve reflexión, aunque nos pasemos un poquito del tiempo. Le voy a contar una experiencia personal al respecto de esto de la sanación por el arte. Claro. Yo estaba en esto de la escritura toda la vida, ¿verdad? Y entonces, en un momento, me compré un libro de Elma Rojas. Me lo llevé a mi casa y lo dejé por ahí, porque ahí hay muchos libros, afortunadamente. Y como al mes me encontré con que no había visto el libro todavía. Fui, cogí una navaja, le quité el plástico y cuando lo abrí me encontré con un cuadro de Elmar que se llama Fito Mijangos, Mártir. Y regresé a una etapa de mi juventud. Yo era muy joven, no sé, 12 años por ahí, 10, en el momento del asesinato del doctor Mijangos. Era amigo de mi padre. Y entonces mi padre llegó destruido esa noche a contar cómo las fuerzas oscuras habían acabado con la vida de un hombre brillante. El doctor Mijangos era un hombre brillante. Era diputado en ese momento, diputado al Congreso. Andaba en silla de ruedas, ¿verdad? Él usaba silla de ruedas, era parapléjico. Y entonces fue la primera vez que escuché hablar de la situación que vivía el país, ¿verdad? Y entonces, cuando yo abro el libro, me encuentro con la escena aquella y mi padre muy jodido ahí, ¿verdad? Entonces volvimos al asunto. Yo saqué mi cuaderno de trabajo y empecé a escribir literalmente no de memoria, de corrido, un cuento que no hubo que resolver. El cuento se llama cabalmente Fito Mijangos Mártir y está dedicado al maestro Elmar Rojas. Nunca se lo pudimos dar. Entonces, después hubo un periodo de mucha emotividad, de mucho llanto después de escribir el cuento. Entonces el arte sana, sí, a uno que lo hace y también a la gente, sí, a la que está no dirigido, pero al público, a la gente que recibe, al espectador, también suele sanarlo el arte, pues, ¿verdad? Es decir, no es algo exclusivo para usted o para mí. No. Es decir, sana en términos generales. Claro. Y sana tanto que se acabó el segundo segmento, Arianka. ¿Qué le parece a usted? Así que volvemos en el tercer segmento con nuestra amiga Arianka López. Muchas gracias por la audiencia. Estamos de regreso con la artista guatemalteca Arianka López. Arianka tiene una exposición en este momento en el Museo del Holocausto, pero quisiera yo que fuera más bien ella quien nos cuente. Así que, por favor, el contenido de la exposición, cuántas piezas son, esas cosas que nos interesa saber a todos. Ok. Justamente de lo que hablábamos acerca de la salud mental y cómo el arte nos ayuda, ¿verdad? Sé que varias personas también, ¿verdad?, padecen de lo que padezco, incluso puede ser algo más, mucho más, ¿verdad? Entonces, esta muestra que estoy compartiendo en el Museo del Holocausto no fue realizada o pensada como tal, ¿verdad?, como para ser expuesta, pero
me vi con la necesidad de compartirla, también por sugerencia del psicólogo, por el hecho de que creímos en este caso, ¿verdad?, que era como necesario compartir esta vivencia, ¿verdad?, y este resultado en terapia, porque es como bien enriquecedor poder mostrar de una manera la terapia como resultado en el arte y cómo ésta puede transformar visiones, ¿verdad?, a partir de esto. Y muestro en esta muestra colaborativa, ¿verdad?, porque es una personal, pero a la vez es una colaborativa porque hace 3 meses que vengo impartiendo unos talleres justamente acerca, no exactamente de la salud mental, sino que acerca de las emociones, que están guiadas más como para también involucrar al público en la talla en yeso. Entonces estuvimos como en 4 sedes, estuvimos porque justamente Esteban, él documentó el proceso, ¿verdad? Siempre está conmigo. Entonces él documentó el proceso de los talleres y fuimos justamente, di un taller en el MUSAC, en la Escuela Superior de Arte, en Caras Alegres, que es una ONG en Xela, y en otra institución que se llama Holística Xela también. Entonces en estas 4 sedes impartí ese taller y sobre retratos internos, era justamente ponerle rostro a la emoción que tenían o que llevaban en ese momento. Siempre digo de que este tipo de talleres son solo técnicos, ¿verdad? Y lo que puedo mostrar e introducir es la escultura, porque pues no soy ni terapeuta ni psicóloga y no lo pretendo ser, ¿verdad? Solo me interesa la salud mental como tal. Y en la muestra justamente se muestra una serie de fotografías de los talleres, varios rostros de los jóvenes que nos dejaron el rostro, ¿verdad?, para que yo lo pudiera exponer en el museo, y 70 autorretratos. En este caso los autorretratos muestran mi vivencia, ¿verdad?, de este proceso, ¿verdad?, que no ha terminado, por supuesto, porque obviamente este tipo de procesos no terminan así, pero es una interpretación, ¿verdad? Son autorretratos no idealizados, ¿verdad?, sino unos autorretratos que muestran justamente cómo me veía yo en su momento, o cómo creía yo que me veía o me veían. Entonces son autorretratos bastante como grotescos, como bastante como desagradables, ¿verdad?, porque a nadie le gusta verse feo de alguna manera, pero porque también es un concepto que también es como bastante impuesto a la fealdad y la belleza. Y pues yo encontré justamente pues esta manera, ¿verdad?, de introducir esto, y pues espero que puedan observarla, ¿verdad?, e identificarse un poco con lo que estoy mostrando en el Museo Holocausto. ¿Dirección? No, esa es la dirección. ¿Qué dirección? ¿En dónde? Está cerca del Parque San Sebastián. ¿Cómo no? Aquí en la Sexta Avenida. En la Sexta Avenida, Parque San Sebastián, creo que sobre no sé si es quinta, tercera. Segunda, entre segunda y tercera calles. Y va a estar hasta el 25 de noviembre. Okay. De octubre, perdón. De octubre. Bueno, mire, para cerrar este tema, yo he conocido en estos vivarachos 55 años de estar en el medio, creo que a todos los artistas importantes de este país. Sí. Y creo que el arte no se gestiona desde personalidades equilibradas. El arte se gestiona desde la neurosis, no hay para dónde. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Y esto es un proceso que termina cuando uno se muere, pues, ¿verdad? Sí. Así que hay que buscar ser equilibradamente feliz en la medida de lo posible. Arianka López es docente, es decir, lo dije de manera muy general, porque ha sido docente en la ENAP en sus años de pregrado,
en la Universidad de San Pablo, en Fe y Alegría. Tiene una escuela en la que imparte talleres con su esposo. Siempre habla en plural. Es encantador esto en ella, porque siempre Arianka está hablando en plural, porque siempre está con su pareja. Es decir, su esposo ella y su esposo son parte de una misma fotografía. Lo invitamos a ser parte de este conversatorio, pero lamentablemente no se animó. Ya lo tendremos a él aquí también en próxima oportunidad. Cuéntenos su experiencia como docente y qué significa para usted la docencia. ¿Por qué es docente? Me di cuenta que me gusta enseñar, ¿verdad? Tal vez no tengo una formación como docente como tal, ¿verdad? Porque creo que... Maestría en docencia universitaria que hay que tener para trabajar en esta universidad, ¿verdad usted? Exacto, entonces, pero he leído libros justamente de pedagogía, ¿verdad? Más que nada de cómo puede uno compartir, ¿verdad? Sus conocimientos. Y me gusta la idea de conocer, ¿verdad?, a los niños. En este caso, iniciamos con mi esposo cabal impartiendo clases a niños. Y todo fue justamente, pues, somos sancarlistas de corazón, entonces sí, antes de graduarnos de la licenciatura, un maestro, ahí sí que le agradecemos un montón, Sajín, ¿verdad?, Julio Ajín, él nos abrió ese camino, ¿verdad? En el tercer año cabalmente estábamos de la U y él nos invitó a impartir talleres a Salamá, de la Baja Verapaz. Y nos eligió, no sé, nunca le he preguntado por qué, pero nos eligió así como 3 y fuimos, estuvimos 15 días impartiendo y nos quedamos por 5 años, ¿verdad? Ya después de que estábamos saliendo, seguimos, ¿verdad? El maestro nos dijo, pues yo ya les di el contacto, si ustedes quieren sigan, ¿no? Y entonces contactamos asociaciones allá, hablamos con la municipalidad allá y seguimos por 5 años. Luego esa dinámica la compartimos en Chiquimula, fuimos otros 3 años. Y luego compartimos en Cobán, entonces nos quedó justamente esa necesidad, ¿verdad?, de compartir justamente lo que sabíamos, sobre todo porque nos dimos cuenta de que no solo nosotros teníamos necesidad de compartir lo que nosotros teníamos que dar, sino que había mucha necesidad también a los niños de recibir el arte. De saber, esa emoción de los niños, ¿verdad?, de querer saberlo todo. Entonces eso nosotros lo vemos como una gran oportunidad, porque justamente ellos están creciendo, ¿verdad? Sé que siempre se dice que son el futuro y se dice y se repite, pero es la verdad, son el futuro y creo yo que el arte, ¿verdad?, es muy poco apreciado. Entonces intentamos sembrar semillitas en ellos saliendo, ¿verdad? Porque acá pues en la capital hay pues muchas escuelas de arte, ¿verdad? Se involucran más, ¿verdad? Pero personas que salgan a impartir talleres, entonces hay como mucho menos, ¿verdad? Entonces intentamos hacerlo ahora anualmente, nos quedó. Entonces desde ya hace mucho tiempo que impartimos estos talleres ad honorem, ¿verdad? Solo buscamos que nos patrocinen hospedajes, qué sé yo, alimentación y nos vamos a donde nos inviten. Entonces ahora vamos a Xela, ¿verdad? Sería como el 4.º año que vamos a Xela, ¿verdad? Entonces nos vamos como rotando, porque vemos que sí hay como un crecimiento, ¿verdad? Después de nosotros haber estado como compartiendo. Incluso tenemos conocimiento de al menos en Cobán, un joven que nos conoció y estuvo en los talleres y todo, ahora es un estudiante de la Escuela de Arte, ¿verdad? Hay personas que conocen, ¿verdad? Y sobre todo porque lo que les decimos es que nosotros trabajamos pintando,
Y entonces para ellos es algo que les parece sorprendente porque, por supuesto, ¿quién trabaja de pintar, verdad? Y si hay oportunidad de trabajar sobre que uno puede pintar o dibujar, entonces ellos están como felices, se motivan, ¿verdad? Ya ven algo más, ¿verdad? Tal vez podemos como romper un poco esa barrera de no poder. Mire, muy poca gente en este país se dedica al servicio, ¿verdad? Ya usted lo sabe. La universidad porque está en es... eso, ¿verdad? Nosotros que somos servidores naturales de la gente en nuestro país, pues a uno le caen del aire los oficios, ¿verdad? Mira, necesito que hagas tal cosa y tenés que poner tu carro, bueno, todos tus recursos, tu plata, todo, y allá va uno a hacerlo siempre con cariño y con gusto, ¿verdad? Exacto. Mire, creo que esta visión que usted tiene de la docencia es una visión que falta en este país, ¿verdad? Porque tristemente el docente que tiene resuelta la vida como una plaza se vuelve una suerte de funcionario, ¿verdad? Usted que tiene que llenar un montón de papeles todo el tiempo, pero se olvida de del quid pro quo del asunto. Ajá. Es decir, el negocio del docente es enseñar nada más. El oficio del docente es enseñar, ¿no? Y asegurarse de que a quien uno está dirigiendo sus conocimientos se está apropiando de ellos, ¿verdad? A usted, pues con esa experiencia que ha tenido de ser eso maravilloso. Pero entonces, pasa muy poco, yo de verdad la felicito por eso, es una... Mire, porque estoy más o menos yo en eso también y es muy grato encontrarse con gente que está haciendo las cosas que uno hace más o menos también. Exacto. Es de las mejores cosas que me han pasado en este escritorio. Arianka, siempre le pedimos a nuestros amigos que aparecen por aquí, fíjese pues, que le cuenten a los jóvenes artistas, a la gente que viene, que está picando piedra ahorita, que ya no es usted, ¿verdad? Usted está picando piedra, pero porque ya es artista, ¿verdad? Usted. Pero mire pues a la gente que está empezando, que le cuenten si eso no es posible vivir de esto, si eso no es posible ser profesional del arte, que se los cuente y que por supuesto les dé su mensaje, pues, ¿verdad? Claro que sí. Yo he tenido como muchas personas en mi camino, a las que agradezco un montón, ¿verdad? O sea, mis padres, mis suegros, todos mis maestros, personas como usted, personas que uno encuentra en el camino justamente del arte, en los que lo van guiando a uno, ¿verdad? Le van apoyando a uno con todo. Y que justamente a mis estudiantes, en este caso de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que por alguna razón yo ya no seguí, ¿verdad? Espero volver a verlos, ¿verdad? Pero yo los impulsaba y los motivaba, en este caso diciéndoles de que ser artista lleva mucho tiempo, ¿verdad? O sea, el artista no solo porque lo decida, ¿verdad? Así de la nada, sino que realmente también tiene mucho que ver, mucho el esfuerzo, pero que sí se puede lograr, ¿verdad? Sí se puede lograr cuando uno ya se sumerge en este mundo. Es más práctico conseguir becas, salir del país, encontrar trabajo, estar en asociaciones, cultivarse de eso, de todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero estar realmente metidos, ¿verdad? O sea, ser apasionados, ¿verdad? Ser entregados, creo yo. Cuesta un montón, ¿verdad? Cuesta un montón, pero veo que ahora hay una nueva generación, ¿verdad? Que ya no es como
tal vez como mi generación, podríamos decirlo así, ¿verdad? De que todavía le costaba, titubeaba, quería tal vez algo más estable, ¿verdad? Ahora tal vez es más fácil agarrar la mochila, ¿verdad? Y salir y buscar algo por lo que uno quiere. Pero en realidad la reflexión es bien importante, ¿verdad? De pensar realmente qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Y si esto es realmente lo que uno quiere, o como dice usted, ¿verdad? Un salario fijo, ¿verdad? Porque el arte es de subidas y bajadas, ¿verdad? En algún momento tenemos mucho y en otras pues no, ¿verdad? Y pues siempre nos acostumbramos a eso porque, pues porque nos gusta estar metidos en el arte, ¿verdad? O sea, tal vez preferimos comprar pinceles o comprar material o cuadernos que un menú, ¿verdad? O sea, o estar como más en este caso estos antojos, sino que más llenar tal vez en este caso el espíritu. Pienso yo que son materiales que a uno lo van a alimentar de diferente forma. Entonces creo yo que entender eso es como todo el proceso que uno lleva a la hora de formarse como artista, porque pues obviamente las decisiones son muy importantes y las tomamos día con día, pero ser artista es de tomar la decisión día con día para no no sé, como para no quedarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, ya no puedo más, mejor voy a seguir esto, ¿verdad? Y luego justamente pues pasa esto de que nos frustramos, ¿verdad? Y por supuesto que pasa mucho, ¿verdad? De que obviamente la obra que yo trabajo incluso es bastante diferente y obviamente en algunos momentos tal vez no entraba a convocatorias y por supuesto que me frustraba en algunos momentos, pero aprendí de la frustración y aprendí también que por supuesto hay público y arte para todos, entonces no es justamente no, o sea, debemos ser como la excepción en este caso. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, pues tuvimos en Sala de Artistas el honor, yo no sé si más el honor o la dicha, pero creo que las dos cosas, Arianka. Gracias. La dicha de tenerla aquí. Pasa por aquí todo tipo de artista, pero Arianka López es cabalmente ese artista que se considera a sí misma en permanente desarrollo, al que pues, le auguramos que vaya siempre para adelante. Por una razón que no viene al caso comentar, resulta que yo soy miembro de la Unión Centroamericana de Escultores. ¿Cómo le quedó el ojo cuadrado? Soy miembro de la Unión Centroamericana de Escultores y en este momento la Unión va a abrir la posibilidad de nuevos miembros. Entonces yo, querida amiga, la voy a proponer a usted. Gracias. Así que aquí oficialmente la voy a proponer a usted y espero que de verdad usted haga ese papelazo que está haciendo y lo vaya a hacer también allá con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por la atención. Fue una oportunidad agradable, importante estar con ustedes y tener con nosotros a Arianka López. Agradecemos al equipo de TV USAC. De verdad, muchachos, muchas gracias por echarnos la mano siempre con con la parte técnica de este programa. A la Tricentenaria Universidad de San Carlos en sus 348 años de educación gratuita para los guatemaltecos. Y a usted, yo quiero agradecer. de verdad, muchas gracias por estar aquí, por favor. Bueno, pues yo quiero agradecer, ¿verdad? Justamente a Hugo por la invitación y al museo, a todas las personas que me han apoyado en el camino, en el transcurso de esta etapa, ¿verdad? Hasta donde estoy, ¿verdad? Porque siempre uno agradece,
y tal vez no lo dicen, pero en este caso que tengo la oportunidad, ¿verdad? Quiero agradecer, ¿verdad? A todas esas personas porque muy pocas veces tengo la oportunidad de agradecer. Siempre digo, ay, se me olvidó agradecer, ay. Pero a todas las personas muchas gracias y sobre todo a mi esposo, ¿verdad? Esteban Solares, siempre le agradezco porque pues él es un gran apoyo y sin él sería mucho más difícil. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias de nuevo. Nos veremos en una próxima edición.